yo diría que a partir de algún momento del año pasado empezó a sentirse bastante más cómodo, ¿no? O sea, digamos, la primera mitad del año pasado fue muy complicada, porque, bueno, tuvimos la devaluación grande, tuvimos meses de muy alta inflación, tuvimos meses de consumo deprimido, gente que no llegaba a fin de mes, medidas propuestas por el Ejecutivo que no pasaban por el Congreso, etcétera, etcétera. Yo creo que en la segunda mitad del año se vio un panorama bastante mejor y lo vimos reflejado en el precio de los activos, tanto de bonos como acciones, una suba muy importante. Ahora el foco está en el fondo. El foco ahora está en el acuerdo con el fondo, cuándo sale, cómo sale, cuántos fondos frescos tiene, etcétera, etcétera. Eso, el foco de los inversores ahora está en el corto plazo, digamos, está en eso. Y ahí es un economista doctorado en Harvard y director de investigación y estrategia justamente en este fondo global NWI. Y un hombre creo que de consulta también del presidente Milei, ¿no? Sí, se reúne cada vez que viaja Javier Milei, lo contacta en Nueva York y tiene una trayectoria espectacular en Goldman Sachs desde los 90 hasta casi antes de llegar a este fondo. Bueno, se llama Alberto Hades y está en línea con nosotros. Alberto, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Feynman lo saluda en Buenos Aires. Buen día, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo, Hola, Willy. un abrazo muy grande. Un orgullo hablar con usted. Me han hablado tan bien de usted. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, me gustaría su visión acerca de la economía, de la macroeconomía de la República Argentina. Bueno, lo que hemos tenido es un ajuste, desinflacionario, digamos, que ha sido muy exitoso. Muy inusual para los programas desinflacionarios ir con un ajuste fiscal tan severo. Lo que hemos visto, por lo menos en la Argentina, tradicionalmente es se fija el tipo de cambio o se sube la tasa de interés y se hace algún ajuste fiscal. Este ha sido muy exitoso porque ha tenido un ajuste fiscal que no se vio en otros países de Latinoamérica tampoco, o en otros países emergentes, muy inusual. Obviamente fue recesivo al principio, pero ya estamos viendo una recuperación, y ahora una recuperación al nivel de actividad, y ahora la gran incógnita que queda es el nivel del tipo de cambio, ¿no? Que es el tipo de cambio real, que es de lo que habla todo el mundo, incluido el Fondo Monetario, la preocupación de que el tipo de cambio quedó apreciado, Argentina quedó cara en dólares, y cómo se hace para abaratarla, digamos, sobre todo teniendo en cuenta, yo estaba escuchando la nota sobre los cortes de electricidad. Este es un tema, cuando uno piensa en la Argentina de los últimos 25 años, es una Argentina donde ha habido muy poca inversión en infraestructura, en la que va a hacer mucha falta inversión en infraestructura en los próximos años, al margen de que vamos a necesitar acumular reservas, para lo cual se va a necesitar un tipo de cambio real alto, depreciado. El tipo de cambio real actual de una Argentina cara en dólares puede ser que sea el tipo de cambio de equilibrio en el largo plazo, si nos va bien, si la Argentina baja la inflación al 3%, si tiene superávit fiscal, si baja la deuda, si crece. Si todo eso pasa, Argentina va a ser una economía cara en dólares, porque las economías exitosas son caras en dólares, pero hay que llegar hasta ahí. Y para llegar hasta ahí falta. Y entre las cosas que falta invertir mucho en infraestructura y falta acumular reservas. Y para eso necesitamos un tipo de cambio más alto en dólares. Más alto en términos reales. Más alto, ¿qué sería? 1.400. ¿Qué quiere decir? Que algunos bancos hablan de eso, de ese número. 1.200, 1.300, no necesariamente el tipo de cambio nominal tiene que depreciarse, o sea, no necesariamente necesitamos un dólar más alto en términos nominales, tal vez se pueda conseguir, como lo dice el ministro Caputo, a través de precios más bajos, abriendo la economía, eliminando aranceles externos, eliminando trabas, podemos ver bajas de precios, eso genera el mismo resultado, o sea, lo que necesitamos es que en dólares la economía argentina sea un poco más barata. Y eso es un desafío para los próximos meses, sobre todo en un contexto internacional complicado, ¿no? El contexto internacional claramente se está complicando. Sí, claro. Trump lo está complicando, ¿no? Trump lo está complicando. Claro. Esa fue siempre una preocupación, y creo que la hablé en su momento con Willy también.
en octubre, noviembre del año pasado, la visión de mucha gente en Argentina era: Trump va a ser bueno para nosotros porque es amigo de Milei. Sí. Yo decía, ojo, porque la relación personal no sé si va a lograr superar los problemas sistémicos que va a generar Trump. Trump cree en los aranceles, cree en el proteccionismo, cree en una política fiscal expansiva, cree en un Estados Unidos que se retira de ser el coordinador del orden internacional. Todo eso va a generar incertidumbre y volatilidad, y no, me parece que no va a ser bueno para los emergentes, en particular no va a ser bueno para la Argentina. Claro, y además la guerra comercial que con todo el planeta, porque no es solamente con China, ¿no?, que propone Totalmente. Trump, nos va a pegar de alguna manera. Totalmente, nos va a pegar. Hay quienes se consuelan pensando, no, bueno, pero como Trump y Milei se llevan bien, nos van a dar un acuerdo de libre comercio y eso nos va a beneficiar en relación a otros países. Digamos, eso es un sueño irreal por dos motivos. Primero, porque existe el Mercosur y hay que encontrarle una solución al Mercosur, y Argentina no puede decir de hoy para mañana me voy de Mercosur y voy a negociar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Y segundo, porque estos acuerdos de libre comercio, las negociaciones de estos acuerdos de libre comercio pueden llevar una década. Claro, son larguísimas. Sí, o sea, sí. Milei ya se fue, puede empezar por ahí. Fijémonos lo que pasó con el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Sí. Creo que hace 25 años que lo empezaron y todavía no está terminado. Claro. El ministro Caputo suele decir que en realidad el dólar no está atrasado, lo que está adelantado, o lo que está adelantado son los precios, ¿no? Son los precios. Está bien, esa frase yo no la escuché nunca. Bueno, la verdad es que lo que importa es el tipo de cambio real, ¿cierto? Es el tipo de cambio ajustado por los precios. Es lo mismo, el tipo de cambio real es el que importa. El tipo de cambio real se puede ajustar con una devaluación o una depreciación del tipo de cambio nominal, o con, sea una caída de los precios o una inflación de los precios menor que la inflación de los precios internacionales. Eso es lo que muestran los programas de estabilización exitosos. Una devaluación, siempre que no pase a precios, es la forma más rápida de ajustar. No, el problema en la Argentina siempre es, bueno, pero si vos te movés de 1.000 a 1.200... Siempre pasa a precio. Siempre pasa a precio. Claro. Entonces, tenés ¿por que qué? cambiar Siempre... el chip al argentino para que no Exacto. pase. ¿Por qué siempre pasa a precio? Hay varios motivos. Primero, eso se llama, en inglés se llama pass-through. O sea, es el pasaje, digamos. Sí. El porcentaje de pasaje. Si vos depreciás 10%, ¿cuánto de eso pasa al nivel de precios? 10%, 8%, etcétera. En los países que tienen bancos centrales creíbles, el pass-through, el pasaje, es bajo. En los países como la Argentina, el pass-through o el pasaje es casi el 100%, todo pasa a precios. Entonces, devaluando ganas muy poco o nada. Alberto, a veces... Sí, perdón. ¿Qué te imaginás, y en línea con lo que estás diciendo, del esquema cambiario que surja con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Mira, en su momento se habló de transformar el crawling peg que tenés hoy, o sea, el deslizamiento, el deslizamiento del dólar oficial. Exacto, el 1% mensual del dólar oficial, convertir eso en una banda cambiaria, ¿no? O sea, tener un crawling peg por ahí, pero dejar que el tipo de cambio se mueva un poco más, no tener un tipo de cambio fijo que cada día te lo fija el Banco Central. Yo no sé si va a quedar en eso, pero creo que eso es lo que querría el fondo. El fondo cree en un tipo de cambio más flexible, un tipo de cambio que pueda actuar más como amortiguador de los shocks, sean globales o domésticos, climáticos, por ejemplo. Eso es lo que hubiera querido el fondo. Yo creo que tal vez Argentina, el gobierno se mueve en esa dirección. Me cuesta un poco verlo antes de las elecciones, la verdad. Los veo a ellos muy preocupados por la estabilidad cambiaria. Claro. Lo que sí veo es que tal vez liberen,
cuando hablamos o sea, en la Argentina se habla de el cepo en realidad son los cepos, porque hay una cantidad enorme de regulaciones. Yo creo que algunas de esas regulaciones, yo creo que en esta etapa del programa probablemente van a convenir eliminar o relajar algunas de esas restricciones. Alberto, ¿cuál es cómo usted ve el ánimo del inversor de Wall Street con respecto a la República Argentina? Me parece que hay dos. En primer lugar, el inversor de Wall Street, yo diría que a partir de algún momento del año pasado empezó a sentirse bastante más cómodo, ¿no? O sea, digamos, la primera mitad del año pasado fue muy complicada, porque, bueno, tuvimos la devaluación grande, tuvimos meses de muy alta inflación, tuvimos meses de consumo deprimido, gente que no llegaba a fin de mes, medidas propuestas por el Ejecutivo que no pasaban por el Congreso, etcétera, etcétera. Yo creo que en la segunda mitad del año se vio un panorama bastante mejor y lo vimos reflejado en el precio de los activos, tanto de bonos como acciones, una suba muy importante. Quedan, en lo que hace a la Argentina en particular, obviamente hay incertidumbres globales, en lo que hace a la Argentina en particular, hay dos incertidumbres importantes pendientes. La primera, obviamente, son las elecciones de medio término, o sea, las elecciones del Congreso de octubre. ¿Qué va a pasar ahí? Milei, el gobierno, lo que viene haciendo, medio que lo viene haciendo por arte de magia, porque con minorías ínfimas, con una representación prácticamente testimonial en el Congreso, han conseguido un montón de cosas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo les va? ¿Les va bien? ¿Tienen mayor representación, lo que les puede permitir en la segunda mitad del mandato aprobar algunas reformas, como de jubilaciones, laborales, etcétera? Esa es la primera incertidumbre. Bien. Y la segunda incertidumbre es, obviamente, cómo se resuelve el tema cambiario cepo. Se resuelve por las buenas, de manera, digamos, tranquila, donde el tipo de cambio por ahí se mueve un poquito, pero no hay mucho pass-through, la inflación no se acelera demasiado, o se resuelve de manera traumática, que muchas veces es lo que sucede con las fijaciones de tipo de cambio, que se entra, pero después cuando se quiere salir es un lío. El CryptoGate, ¿no? Esta estafa de cripto que se dio en la República Argentina de Libra, donde de alguna manera estaría involucrado el presidente. ¿Esto le pega en la línea de flotación de la credibilidad al presidente allí en Wall Street? Mi impresión es que no. Okay. Mi impresión es que no. Mi impresión es que pegó unos días donde la gente dijo que a ver, cosas similares pasaron acá, ¿no? O sea, Trump y la mujer, 2 días antes de asumir, lanzaron sus propias monedas. Por eso. Entonces, esas cosas pasan. Mi impresión es que no tuvo mucho impacto, o sea, impactó en los titulares, obviamente más en Argentina que acá, y ya medio que pasó a la historia, ¿no? A menos que salga algo muy específico como resultado de una investigación de lo que se llama el SEC acá, o el FBI, o algo, encuentren algo realmente muy problemático, me parece que ya eso pasó. Ahora el foco está en el fondo. El foco ahora está en el acuerdo con el fondo, cuándo sale, cómo sale, cuántos fondos frescos tiene, etcétera, etcétera. Eso, el foco de los inversores ahora está en el corto plazo, digamos, está en eso. Y ahí, Alberto, ¿el tamaño realmente importa? Del acuerdo, ¿no? Del acuerdo. Bueno, de alguna manera se ha formado ya una expectativa. Entonces hay que ver si el acuerdo más o menos sale de acuerdo a esa expectativa. La expectativa hoy es que el acuerdo va a ser un acuerdo de 3 años, que va a refinanciar los vencimientos que quedan durante los próximos 3 años, o sea, el gobierno de Milei hasta el final del primer mandato, si fuera el único, y esos son $12.000 millones. Y al margen de eso, hay una expectativa de que va a haber un desembolso adicional para limpiar el balance del Banco Central, reconstruir reservas y poder relajar el cepo. Y que ese desembolso adicional estaría entre los 7 y los 8.000 millones de dólares. Si sale por ahí, y bueno, me encaja con las expectativas. Si sale de 2.000 millones de dólares,
obviamente al mercado no le va a gustar. Si sale de 15.000, al mercado le va a gustar. Claro. La última, la última pregunta que le hago. A los inversores, ¿no? ¿El factor Cristina lo miran o no lo miran? No demasiado. No demasiado. O sea, se sabe, yo creo que los inversores saben, obviamente siempre es un riesgo, como todos los riesgos de mercado, macroeconómicos, climáticos, etcétera, todos tienen cierta probabilidad. O sea, el daño de Cristina sería, si Cristina volviera, hay dos cosas que los inversores toman en cuenta: la probabilidad y el impacto. La probabilidad de Cristina hoy es muy baja. El impacto, si volviera, sería muy negativo. Claro. La combinación de los dos no preocupa porque la probabilidad es muy baja. Hoy lo que uno ve es un peronismo muy dividido, después del gobierno que hicieron bajo Alberto Fernández, con muy poca capacidad y masa, con muy poca capacidad de reaccionar. Claro. Y de volver. Entonces, no, hoy te diría que no lo están, no lo están mirando. Okay. Alberto, muchísimas gracias, gran abrazo, un gusto. No hay de qué, Eduardo, gracias a ustedes, un abrazo para vos y para Willy.